Muy buenas tardes a todos. Una vez más aquí, hermano César. Aquí voy a compartir mi testimonio que me han pedido sobre mi encuentro con la renovación carismática católica y mi experiencia. Y tuve que volver a meditar en mi primer encuentro ya hace más de 18 años atrás. Eh, Así que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Vida tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues fíjese, en el 2007, después de haber recibido mis sacramentos de confirmación eh, y renovar mis votos matrimoniales a través de la Iglesia Católica, con mi esposa Damaris, me llegó un disco en el mes de julio, justamente en ese mismo año, de un sacerdote católico llamado el Padre Pero Núñez. Y fue la primera vez que yo escuché una prédica con tanta elocuencia y sobre todo con tanta convicción. El padre estaba en Puerto Rico y dio una enseñanza sobre Jesús, pan de vida. Y cuando me llegó ese disco, pues yo lo escuché y él decía frases como, por ejemplo, hay poder, hay poder, hay poder. Yo nunca había escogido un sacerdote que estuviese con tanto carisma y tanta elocuencia con esas frases, ¿no? Otra frase que decía en el disco decía, ¿quién ama a Jesucristo? Con ese ímpetu, con ese gozo, ¿no? Otra cosa que dijo fue, Iglesia Católica grita de hombres y mujeres que ardan en el fuego del Espíritu Santo y vayan por el mundo entero y aclamen a Jesucristo, que es quien es el Señor. Estoy por supuesto parafraseando. Y esas frases, pues, cuando yo las escuchaba, yo decía, este sacerdote realmente cree lo que está diciendo, porque lo dice con tanto ímpetu, con tanta fervor, y sobre todo cuando en unas frases que también en el disco decía, Iglesia Católica, Iglesia de Jesucristo, que como yo decía, wow. Y entonces yo creo que esas frases me llamaron mucho la atención. Y fíjese cómo trabaja el Señor, que después, como dije, en el mes de diciembre de ese mismo año, a finales de diciembre, el 29 de diciembre de 2007, pues por fin hago mi sacramento de confirmación y me renuevo mis votos matrimoniales por la Iglesia Católica con mi esposa Damaris, como dije al principio. Y en uno de esos encuentros, en el 2008, comienzo un curso de Biblia con la comunidad CERS, la comunidad evangelizadora de reconciliación al servicio. Pero una vez más, mi suegra me vino a visitar con mi suegro y fui a la Santa Misa de mi parroquia local en ese momento. Y saliendo de Santa Misa, pues anuncian que hay un grupo de oración que se va a reunir después de la Santa Misa. Y en ese momento mi suegra, que creció en la renovación, que aparte de ella fue una de las cofundadoras de la renovación allá cuando yo estaba joven, aquí en Connecticut, sí, y mi esposa, que creció también en la renovación de chiquitita, pues mi suegra me dice, César, vamos, acompáñanos. Y por supuesto yo me rehusé, dije, no, no, vayan ustedes nomás, yo la recojo después. Y volvieron a insistir y le di la misma respuesta. Pero al final de cuentas, pues me convencieron y les acompañé. Cuando llego al grupo de oración en el convento de la parroquia, es un convento que hay un salón, ¿sí? Hay unas puertas, ¿sí? De madera. Pues quien habían abierto las puertas y quien sale a recibirnos, en ese momento era el encargado que toca la guitarra. Entonces, muchos lo conocen como el hermano Papo. Y él nos le da la bienvenida, nos da la bienvenida, nos dice bienvenidos al grupo, al círculo de oración. Y yo, como estaba reacio, porque yo no quería ir, por supuesto, le dije, bueno, a mí no me dé la bienvenida, dásela más bien a ellas que me han traído. Así estaba mi temperamento en ese momento, esa era mi personalidad, era bien fuerte. Y él me contesta, a mí me dice, ellas no te trajeron. Entré al grupo de oración y todo lo que hacían, pues, dentro de la alabanza, la oración del perdón, del espíritu, luego la enseñanza, el levantar las manos, era todo muy extraño para mí. O sea, yo no, estaba como que creo que confundido, pero más me quedé pensando en la frase que me dijo ese señor, que me dijo, ellas no te trajeron. Entonces yo me preguntaba, entonces, si ellas no me trajeron, ¿quién me trajo? Y así pasó el tiempo y luego llegué a un retiro en la parroquia, en otro lugar en Connecticut llamada San Carlos Borromeo, en Bridgeport.
Y ese día estaba el predicador Pablo Bayona, yo no lo conocía. Y la razón que llegamos ahí fue porque la mejor amiga de mi suegra, que Dios la bendiga, que fue un instrumento por eso, Señor, también para responder mis preguntas en ese momento, todas mis dudas de la fe católica, eh, eh, le pasa la información a mi esposa y llegamos a ese lugar. Y ese fue realmente mi primer retiro, realmente mi primer retiro con la espiritualidad de la renovación carismática, ¿no? Que le llaman en inglés The Renewal. Entonces hicieron, todo comenzó con el rezo del Santo Rosario, que a mí no me gustaba, porque yo lo hacía con la comunidad César en los cursos bíblicos, y a mí el Rosario no me gustaba para nada. Pero pues tenía que hacerlo porque estaba ya presente ahí, mi esposa me pidió que la acompañara, yo estaba joven, ¿no? Yo tenía que 34, 35 años, puede estar por ahí, me imagino. Creo que 34, sí, 34 años por ahí. Y bueno, la acompañé para que me dijo que ella no quería ir sola y la acompañé, y yo fui con ella. Y hice una oración, la oración a la Colonia de Divina Misericordia. Una vez más, todo era nuevo para mí, ¿sí? Siendo católico, ¿sí? En ese momento yo me llamaba como católico independiente. Lo que me aplicaba me convenía, lo que no me aplicaba no me convenía, no lo aplicaba haciéndolo, ¿sí? Y hacía muchos cantos de avivamiento, cantos alegres. La música me llamó la atención mucho. Y la enseñanza que dio este hermano llamado Pablo Bayona dio enseñanzas con tanto fervor, con tanta devoción, con tanta convicción, casi igual al espíritu que tenía el padre Pedro Núñez, o sea que se parecían tanto, ¿no? Y de repente yo vi a la gente que lavaba las manos en alto, ¿no? Una vez más, lo que vi en el grupo de oración, y yo me acuerdo que yo me preguntaba si todo esto era real, si esto... Yo nunca había sido expuesto a la renovación, entonces, por supuesto, mucho menos en un curso, mucho menos que estaba en ese momento cursando el curso bíblico, o sea, no tenía conocimiento, para mí todo era muy extraño, ¿sí? Sin embargo, lo que me llamó la atención fue que al final del retiro, invitaron a la gente que pasaran en la línea y les oraran, y se escuchaba todo tipo de gritos, personas con mucho dolor, ¿no? Liberándose de lo que lo tenían en su corazón, yo me imagino, ¿no? En ese momento yo me imaginaba, para mí todo era muy, muy, muy nuevo. Y sobre todo yo veía que gente les oraban y de repente, ¡pum!, se caían al suelo. Y yo decía, esto les han pagado para que se caigan al suelo. Porque una vez más, católico que no está instruido va a caer en esa trampa del demonio, ¿no? Y bueno, una vez más, pero lo otro que me llamó la atención fue que fue la primera vez que vi a un laico, a un bautizado católico, como grupo de oración, ¿no? Como grupo de oración en mi parroquia, que llamaran a otro laico, o sea, dos laicos, predicando la palabra. Uno en grupo de oración cuando fui y ahora en este retiro. Yo nunca había visto eso, porque generalmente yo he visto que los sacerdotes son los que dan homilías, ¿no? En la Santa Misa, o un diácono, pero nunca había visto algo así. Entonces, una vez más, me cuestionaba mucho. Pero me gustó tanto el retiro que a través de esta hermana de Bridgeport, la mejor amiga de mi madre suegra, llamada Milagros, que en paz descanse, Dios la bendiga, ella nos presenta al predicador, a Pablo, y le pregunté eso, ¿dónde es que ellos se reúnen, no? Porque algo me llamó la atención, algo estaba ahí. Y él me dijo que se reunían allá en Nueva Jersey, allá en Patterson, tenían una casa de retiro llamada la comunidad La Casa del Padre. Entonces, un día hubo un retiro allá, y me fui con mi esposa, agarramos el carro, hasta Patterson, Nueva Jersey. Y cuando llegamos ahí, un día viernes por la noche, era el retiro de viernes, sábado, domingo. Después de la enseñanza del viernes, así, la que estaba encargada, la que estaba dirigiendo la alabanza, bueno, la sesión ese día, ¿no? Digamos, la alabanza, la animación, es lo que es la animación. Ella dice, al final del retiro, al final de ese viernes del pago, se dice ella esta frase, dice: yo no sé lo que pasa en tu vida personal, yo no te conozco, pero Dios te ha traído, dijo esa frase, y vas a ver la gloria de Dios. Y yo, como con mi emoción fuerte, me levanté de mi asiento. Yo estaba sentado a la primera línea, porque a mí me gustaba que la gente me miraran, pues, ¿no? Era parte de mi personalidad, fuerte,
siempre en toda mi vida tuve que liderar. Entonces era parte de mi trabajo, parte mía. Y me levanté frente a todo el mundo y dije, que así sea, porque yo no vine aquí para perder mi tiempo. Y lo dije tan alto que en ese momento el hermano Pablo estaba caminando dentro del salón y voltea así y me mira y sigue caminando. Ya el día sábado hubo, después del desayuno, ya hubo muchas enseñanzas profundas. Y cada enseñanza que daban con la palabra de Dios, con la Santa Biblia católica, por supuesto, golpeaba mucho el corazón, sobre todo la mente. Me cuestionaba, ¿no? La palabra, como que la palabra quería entrar, pero yo me rehusaba, pero yo entendía que era fuerte lo que venía y lo que me estaba en ese momento sintiendo. Y bueno, una vez más hubo cantos, alabanzas, ¿no? Una vez más, alabanza, levanten las manos, vamos a orar por las manifestaciones del mundo entero, pon la mano al lado de otra persona, ora también por él, intercede por él. O sea, para mí todo eso era bien extraño, pero algo me llamaba la atención. Y justamente el día sábado, ya por la noche, después de todas esas enseñanzas, hubo una dinámica donde se me entregó una plastilina, en inglés llaman clay. Y dijo el hermano, Pablo dijo, eh, construyan algo con ella, lo que no le viene a la mente. Hagan con ella una figura, lo que vengan ustedes en su mente. Y bueno, como yo no soy muy artista, nunca lo he sido, me gusta dibujar, pero realmente no soy un buen dibujante, pero tengo una afición por eso. Este, lo que construí fue una tacita de plastilina. Hicimos un gran círculo grande y el hermano Pablo pasaba por cada persona y lloraba. Y cuando llega a mí, él mira mi tacita, o sea, como si fuera una vasija, y él me dijo esta frase: Dios te quiere romper y hacerte de nuevo. Y yo en son de burla dije, ¡ah! Así es la cara del hermano. Y él, imagínense cómo estaba yo. Y el hermano me volvió a decir la misma frase: Dios te quiere romper y hacerte de nuevo. Allá para el día domingo, después del desayuno, estamos todos desayunando y él comienza a el hermano Pablo comienza a visitar las mesas. Y cuando llego a mi mesa, pues me veo con mi esposa jovencitos, ¿no? Estamos hechos, como dicen en Puerto Rico, unos nenes, ¿sí? Él me pregunta, ¿cómo ha sido mi experiencia vivencial hasta ese momento en el retiro? Y yo le dije, ya me quedé pensando en su pregunta que me hizo, le dije, bueno, señor Pablo, hasta ahora ha sido muy bueno. Esto fue para lo que yo vine a buscar, yo no manejé tan lejos por las puras. Así fue que le contesté. Y él me dijo, qué bueno, gloria a Dios. Y se retiró. Y de repente comenzó la Santa Misa y en la consagración eucarística, ¿no? Del pan y el vino al cuerpo y sangre, alma y divinidad de Cristo, ¿no? El cuerpo y su sangre. La devoción con la que ese sacerdote católico hizo la Santa Misa, como levantó las especies. Y en ese momento, cuando hacen la campanita, ¿no? La campanita es diciendo, ese es otro tema, el curso de la misa, algún día lo daré. Pero eso es, presten atención a lo que está pasando aquí adelante, ¿no? En el ámbito espiritual. Y en ese momento, cuando yo levanto los brazos, levanto las manos a la vista, el Padre comienza a alabar a la Eucaristía. Y todo el pueblo comenzó a alabar. Y de repente, de la nada, yo escuchaba ruidos, como que alguien hablaban unas lenguas, pero no sé ni lo que decían. Pero lo que sí escuchaba era que alguien comenzó a cantar en ese tipo de oración, en lenguas. Y se escuchaba tan bonito, y dije, wow, eso además me llamó la atención. ¿Sí? Y para terminar el retiro ese domingo, ellos tenían un cuartito separado donde estaba expuesto Jesús Eucaristía, el Santísimo Sacramento. Y yo entendía eso porque como estaba tomando el curso de Biblia con la comunidad CERS a la par, ¿sí? Había mucha adoración al Santísimo Sacramento. Entonces eso sí yo lo entendía. Entonces me quedé en el cuarto por un buen rato
mientras que el hermano Pablo oraba por las personas que pasaban que pasaban a pedir oración, ya cuando retiró. Y cuando el hermano dice, bueno, hay alguien más que quiere que le oren, yo fui el último que pasó. Y en ese momento el hermano me dijo, levanta tus brazos al alto, levanté así en alto. Y me dijo, no tengas miedo. Y me dijo que mi corazón sería transformado y que el Señor me iba a usar. Lágrimas bajaron y me llamó mucho la atención. Pero una vez más, en ese encuentro con la renovación, en mis comienzos, ¿no? ¿Sí? Como dije, como no estaba tomando el curso bíblico, todavía no entendía mucho de lo que estaba pasando, pero me llamaba mucho la atención ese tipo de espiritualidad, ¿sí? Entonces, y también yo creo que también era porque yo escuchaba de otros fieles, ¿sí? Escuchaba de algunos fieles dentro de la parroquia donde me reunía, de que en este grupo de oración, ahí mismito, no acá en donde yo vivía, ¿sí? Pues no estaban bien de la cabeza. Y que hacían cosas como que eran muy controversiales y sobre todo que querían imitar, y repito, que querían imitar la espiritualidad de otras denominaciones, ¿sí? Y eso me tenía a mí muy confundido. Pero Dios es grande, porque en ese momento, con todas esas voces que pasaban, que yo escuchaba de fuera, me preguntaba hasta qué punto la renovación carismática católica realmente era católica, si realmente eso vino desde los apóstoles, me preguntaba. Y claro, la gente dice, es que existió Pentecostés, claro que existió Pentecostés, pero una vez más, la conexión bíblica, ¿sí? Entre la tradición judeo-cristiana, ¿por qué nació Pentecostés? ¿De dónde venía? Entonces, son preguntas que yo me hacía en ese momento, ¿no? Y por supuesto, viene del Antiguo Testamento, hasta que cuando un día tomé el curso bíblico, ya terminé con la comunidad CERS, y luego mi esposa me lleva pues a tomar cursos con los teólogos católicos, ¿sí? Comprar materiales, y a través de esos materiales pude ya entender la conexión que existe, ¿no? Pero en ese momento todavía estaba yo muy perdido en el espacio. Y me cuento con una lectura bíblica que vamos a proclamar el día de hoy, ¿sí? 1 Corintios capítulo 14, versículos 22 al 25. 1 Corintios capítulo 14, versículos 22 al 25. Vamos a ver a que San Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto, la iglesia naciente, la iglesia cristiana, ¿sí? Empiezan a fundar iglesias cristianas, ¿sí? Pero con la tradición judeo-cristiana, que es la tradición de los apóstoles que Jesús había dado a sus apóstoles, ¿sí? Sobre todo cuando dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, tú eres Pedro y a ti te daré la llave del reino, 18 y 19, ¿sí? Entonces, pero San Pablo empieza a fundar estas iglesias. Y él le habla a la iglesia de Corinto y le dice lo siguiente: así pues, las lenguas sirven de señal no para los creyentes, sino para los infieles. Hago pausa. Tanto que la oración en lenguas es para los creyentes que viven esa espiritualidad, que es toda la iglesia católica. Si se abre a ella, si realmente la buscan la verdad y la encuentran, se van a dar cuenta que esa espiritualidad es verdadera. Entonces dice, sin embargo, puede ser que existe aquí, sino para los infieles. Le voy a repetir, así pues, las lenguas sirven de señal no para los creyentes, porque ya lo creen, sino para los infieles. Entonces quiere decir, San Pablo está diciendo para los infieles, o sea, para aquellas personas que todavía no han creído. Continúo. En cambio, la profecía, el mensajero de Dios, lo que Dios revela para la buena comunidad, la profecía no para los infieles, sino para los creyentes. Entonces, una vez más, los creyentes tienen que creer, tienen que saber de que cuando se manifiesta ese don profético en una persona, en una comunidad, es para toda la comunidad. Sin embargo, no para los infieles, porque tampoco creen. Continúa San Pablo diciendo, sí pues, se reúne toda la asamblea y todos hablan en lenguas y entran en ella no iniciados o infieles, ese era yo. No dirán, ¿estáis locos? Eso es lo que dice San Pablo. Por el contrario,
si todos profetizan y entra un infiel o un no iniciado, será convencido por todos. Ese era yo. Llegué a estos lugares y algo me llamaba la atención. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Pero yo no lo sabía. ¿Sí? Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y postrado rostro en tierra, adorará a Dios, confesando que Dios está verdaderamente entre vosotros. Wow. Claro, en esas experiencias donde el Espíritu sondea el corazón de uno, entra a la mente y uno comienza a cuestionarse. Estamos hablando que era el Espíritu que me estaba hablando, pero yo no lo sabía, porque yo era un iniciado, católico, por nombre, no instruido, que me estaba recién instruyendo. Entonces, dice San Pablo, ¿qué concluir, hermanos? ¿Qué podemos decir? Dice, ¿qué conclusión, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual puede tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lengua, una interpretación, pero que todo sea para edificación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces está diciendo que se van a ver las manifestaciones proféticas, los divinos dones y carismas, pero que todo es para que todo el cuerpo de Cristo crezca, ¿sí? En unidad a la cabeza, en unidad a la doctrina católica, en unidad, ¿sí? En unidad. Y es lo que los apóstoles siempre creyeron. Para ellos la sana doctrina era muy importante. Entonces, es lo que está diciendo aquí. Entonces, con eso en mente, ¿sí? Entiendo, ahora yo regreso en mi mente y entiendo de que esa gente no estaban locas, sino que estaban enamorados realmente de Jesús. Y que su entrega a su corazón hacía que, en su relación con el Espíritu Santo, pues esto se manifestara. Pero una vez más, ¿quién estaba para destruirme en ese momento? ¿Sí? Entonces vamos a ver que años después, muchos años después, el Papa León XIII, en su encíclica sobre la presencia y virtud admirable del Espíritu Santo, escrita el 9 de mayo, publicada el 9 de mayo de 1897, imagínense, 9 de mayo de 1897, en el mes de María, él escribe lo siguiente, en el numeral 13, en su encíclica sobre la presencia y virtud admirable del Espíritu Santo. Recuerden, pues, los predicadores y párrocos que les pertenece enseñar con diligencia y claramente al pueblo. ¿A quién les corresponde a ellos? Al pueblo con diligencia, activamente, constantemente, la doctrina católica sobre el Espíritu Santo. ¿Y por qué dice esto el Papa León XIII? Para que desaparezca el error, para que yo no pueda juzgar, yo he hecho un juicio de estas personas también, pues ya, ¿qué pasa con ellos? Esto no es católico, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Esto no es verdadero, esto no es real. Una vez más, para que desaparezca el error y la ignorancia, lógicamente, no estaba instruido. Impropio, lo que no es propio, de un hijo de la luz. Aquel que se considera hijo de Dios por su bautismo, tiene que ser la luz de Cristo, irradiar la luz de Cristo y abrirse a los carismas y dones del Espíritu Santo. Y ese es mi testimonio sobre mi encuentro con la Revolución Carismática Católica y mis comienzos. Ya el próximo tema será sobre cómo nació la renovación y qué es lo que la Renovación Carismática Católica realmente enseña y persigue en todos sus estatutos, ¿sí? Generalmente hablando, porque cada grupo de oración tiene sus estatutos, pero cada diócesis tiene sus estatutos, que son sus reglamentos, pero voy a explicar con detalle algunas cosas importantes. Así que Dios les bendiga y que pasen todos muy buenas noches. Decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, y por nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos caiga en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios les bendiga, que pasen todos buenas tardes. Hasta luego.